Salmo 114, vamos a leerlo todos juntos. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que oíste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en ella. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos adorar tu santo nombre hoy como parte de tu pueblo, de tu Iglesia Universal. Rogamos, Señor, que en esta oportunidad también tu Santo Espíritu quiera iluminar nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra, que comprendamos tu verdad. Danos oídos para oír, corazón para entender y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy vamos a estar mirando dos salmos. Aunque el Salterio presenta estos salmos de manera separada, por la longitud de los mismos y por el tema que se complementa perfectamente, vamos a ver hoy en una sola reflexión Salmo 114 y Salmo 117, que cantábamos en la liturgia, ¿se acuerdan? Alabad a Jehová, eso es el Salmo 117. Observando que el Salmo 114, en primer lugar, es el único de los tres que veníamos viendo antes que no comienza con aleluya ni termina con aleluya. De los llamados salmos aleluya, este es el que no aparece de esa manera, pero los otros siguientes sí van a tener este tema de aleluya, que ya hemos dicho significa alaben al Señor. Es natural que el asombro por la presencia de Dios nos llame a la adoración. Al considerar al incomparable Dios del pacto, no hay otra acción más recomendada que la que nos muestra el Salmo 117. Por eso nuestra reflexión en esta oportunidad se titula Alaben la presencia del Señor, considerando lo que Él ha hecho a favor de su pueblo, la manifestación de su herencia, de su presencia a favor de los suyos y el llamado al reconocimiento de su gracia para que le alabemos. Alaben la presencia del Señor que ha redimido a su pueblo, es lo primero que vemos en el Salmo 114. Aquí se hace una referencia a la asombrosa intervención de Dios en la historia de Israel y nos lleva a considerar cómo Dios había redimido a su pueblo con su poderosa presencia. Esto es motivo de eterna gratitud, es motivo de asombro, es motivo de alabanza. Así como ustedes y yo hoy también, al mirar a la cruz de Cristo, la miramos con asombro, con gratitud. Recordamos tan grande maravilla de Dios a favor de toda su iglesia y prorrumpir entonces en alabanza a aquel que ha redimido a su pueblo. Lo ha redimido de la esclavitud. El salmista hace referencia a esa época en la cual el pueblo de Israel salió de Egipto. Y podemos pensar en todos aquellos que fueron testigos de la gran interposición de Dios a favor de su pueblo, a favor de ese pueblo del pacto. Tanto grandes como pequeños vieron la obra de Dios. Y se nos recuerda que una familia descendió a Egipto, la familia de Jacob, llama aquí el salmista. Pero en Egipto esta familia se multiplicó y salió siendo una gran nación, el pueblo llamado por el nombre de Israel. Aunque habitaron por mucho tiempo en una tierra extraña, en una tierra de lengua extraña, en donde sabemos que fueron afligidos en gran manera, pero allá Dios les mostró su poder. Todos los que entonaban el Salmo 114 sabían perfectamente cuál era su historia. Sabían perfectamente que habían sido esclavos en Egipto,
pero Dios los redimió de esa esclavitud. Y la mayoría de los que estamos aquí hoy hemos experimentado lo que significa ser esclavos del pecado, viviendo en la aflicción que traen los pecados, la aflicción que traen nuestras inclinaciones perversas, que solo nos llevan camino a la destrucción. Pero al recordar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él ha venido precisamente para librarnos de tal esclavitud, para darnos verdadera libertad, para librarnos de esa consecuencia eterna del pecado, de la muerte eterna en el infierno de fuego. La iglesia de hoy también puede entonar el Salmo 114 con tal agradecimiento, con tal alegría y considerar cómo Dios ha venido a salvar eternamente a su pueblo, cómo ha venido Dios a redimir a su pueblo de sus pecados. Pero no solo vino a redimirlos, a sacarlos de Egipto, sino que vino también para morar con ellos, para mostrarles su gran amor, su interposición real, su favor real, haciendo morada con ellos. Por eso dice aquí nuestro texto que Judá se convirtió en el santuario de Dios. ¿Pueden pensar en eso? ¿Pueden imaginarse eso? Una tribu. Ahora realmente está hablando de toda la nación. Por esta tribu se llama la nación. Pero está diciendo, este pueblo se convierte en el santuario de Dios. Vamos un momentico a Génesis 48, de versículos 8 al 12. Lo que Dios le reveló a Jacob acerca de Judá, lo que pasaría con Judá. ¿Por qué es tan importante Judá en este contexto? Génesis capítulo 48, del verso 8 al verso 12. Nos dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los acercó entre las rodillas, se inclinó a tierra. Bueno, acá estaba bendiciendo a los hijos de José, pero el capítulo 49 creo que es la cita en realidad, me equivoqué, no es 48 sino 49. Génesis 49 del 8 al 12, donde habla acerca de Judá. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Ojo con esa frase. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de una asna, lavó en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Y todos sabían entonces, a la luz de este texto, Dios había prometido un Mesías de Judá. Luego hablaremos un poco más acerca de esto. El Mesías prometido vendría de esta nación, de esta tribu. Pero por el nombre de esta tribu fue conocida realmente toda la nación, al punto que se le llamaba la nación judía o los judíos, por este nombre. Pero lo importante acá también es, Dios dice, allí estaba su presencia. Como se nos alienta en los demás salmos, aquí se puede decir también aleluya, alaben al Señor que habita en medio de su pueblo. Y sabemos que esto vino a tener un cumplimiento perfecto, completo en la encarnación, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo ese Mesías prometido, ese legislador, ese que nos muestra la presencia misma de Dios. Acuérdense que el nombre del Señor Jesús también nos habla de Dios con nosotros, o Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que vino a morar con nosotros. Y hermanos, tenemos una gran noticia. Por medio de Jesucristo, Dios está con nosotros. Por medio de su Santo Espíritu, Cristo mora en medio de su iglesia.
Así que si tú eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo, en medio de la iglesia está el Señor. Recordemos lo que Él le mostró a Juan en Apocalipsis 1, versículos 12 al 13. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 13. Miren lo que le dice el Señor a Juan. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y miren esto, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y sigue describiéndolo, pero luego en el versículo número 20 le declara: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿En dónde estaba el Señor? ¿Cuál fue la visión que tuvo Juan? ¿De dónde estaba el Hijo del Hombre? En medio de los 7 candeleros. Y luego él mismo le declara: los 7 candeleros son las 7 iglesias. Jesucristo habita, mora en medio de su iglesia. Pero Juan tiene una visión todavía más asombrosa. Capítulo 20 de Apocalipsis, versos 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ay, Dios mío, me quedaron las citas mal. No es 20, sino 21. Apocalipsis 21, del 1 al 13. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué privilegio el que tuvo el pueblo de Israel, la nación antigua, de ser el santuario de Dios. Pero qué glorioso privilegio tenemos ustedes y yo hoy al pertenecer a la iglesia del Señor, a la iglesia universal, porque somos el lugar de la morada de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, por Jesucristo. Es Jesucristo realmente ese tabernáculo, pero Él mora en medio de su iglesia, a quienes vino a redimir, para morar con ellos, pero también para reinar sobre ellos. Otra vez miremos el Salmo 114. El versículo número 2 decía: Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. La nación toda fue la expresión del reino de Dios en la antigüedad, pues en esta nación Dios era reconocido como ese rey supremo. Así fue conocido como rey cuando la nación salió de Egipto. E incluso en el tiempo de la monarquía y posterior, una y otra vez, se reconocía a Dios como rey. Tanto así que ya nosotros vimos en el Salmo 97 una declaración: Jehová reina. El Dios del pacto es rey. Él reina, Él gobierna. Dios no solamente sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, sino que les dio leyes por medio de las cuales lo gobernaba, lo regía para su gloria y para beneficio de la nación. Los que habían regresado de Babilonia podían cantar este salmo también y considerar si en la antigüedad Dios libró a su pueblo de esclavitud para morar con ellos, para reinar sobre ellos, no era diferente en su momento. Si regresaban de la cautividad, si retornaban a su tierra nuevamente, era porque Dios moraría con ellos y Dios reinaría sobre ellos. Pero tampoco es distinto para nosotros, hermanos amados. Como parte de esa iglesia universal, nosotros también fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino de luz admirable de nuestro glorioso Salvador, de nuestro Rey Jesús.
quien se interpuso a nuestro favor, llevando la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Él nos ha libertado, Él nos ha redimido, Él nos ha salvado para ser nuestro Rey. ¿Le reconocemos como tal? ¿Reconocemos la justicia, rectitud y santidad de su palabra? ¿O preferimos ser gobernados por leyes tiránicas que en lugar de libertad lo único que traen es mayor esclavitud? En segundo lugar, el Salmo nos dice que debemos alabar la presencia de Dios porque su presencia es temible. Al reflexionar en lo que nos dice este Salmo, vemos que Dios nos hace recordar que Dios no mandó un mero emisario para redimir a su pueblo. Acuérdense que Moisés rogó insistentemente la presencia de Dios para poder atender al llamado, a la comisión que le había sido dada. Dios escuchó ese ruego. En Éxodo 33:14, el Señor le contesta la petición a Moisés y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando leemos el libro de Éxodo podemos ver los hechos maravillosos de Dios a favor de su pueblo, pero podemos ver en especial su misma presencia interponiéndose a favor de ellos para redimirlos de toda esclavitud. Podemos decir que fue Dios mismo quien vino a salvar a su pueblo. Él le hablaba a Moisés en Éxodo 3:8. Dice: he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para salvarlos. Vino con su presencia temible. El mar rojo, el Jordán, vieron la presencia de Dios. El salmista lo coloca de esta manera. Versículo 3 de nuestro salmo nos dice: el mar vio. Bueno, el mar ve, el mar siente. ¿Cómo entendemos esto entonces? Una figura literaria llamada personificación. Se le atribuyen a los elementos inanimados acciones humanas o facultades humanas. Aquí el salmista está dándonos a entender lo que pasó. Él dice: el mar vio la presencia de Dios, vio su obra, vio cómo el pueblo pasó en medio de él, y luego cómo el ejército de Faraón también se ahogó. Eso es lo que sabemos por la historia. La personificación aquí nos hace ver que el mar se asustó, nos da ese entendimiento. Ante ese acontecimiento, el mar huyó, trató de huir. Es la forma poética de describirnos cómo el mar se abrió para que el pueblo cruzara por en medio a pie. De la misma manera, se nos dice que el Jordán retrocedió ante esta nación que era llevada por su rey. Vamos a leerlo un momentico. Hace rato que no lo hemos visto. Josué capítulo 3, versículos 13 al 17. Libro de Josué, del 13 al 17. ¿Ya lo tienen? Está en la Biblia, Josué 3, 13 al 17. ¿Listos? Leámoslo. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, es que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. ¿Pueden imaginarse un momentico esa escena, ese hecho?
¿Qué tal que usted hubiera estado allí y ver lo que Dios hizo? ¿No llenaría de asombro? ¿Ustedes no creen que este pueblo estaría totalmente asombrado? Ellos están siguiendo la instrucción de Dios. Yo le dije, los sacerdotes tienen que llevar el arca. Y apenas ellos entren al Jordán, tenían que creerle a Dios, ¿no? Apenas ellos entren al Jordán, se va a dividir. Y tal como Dios le dijo, así pasó. Así ocurrió. ¿No estaban ellos conscientes de la presencia de Dios con ellos? ¿No eran estos hechos suficientes para creerle a Dios y para entender que Dios iba con su pueblo? ¿Que Dios estaba llevando a su pueblo? Este pueblo era incapaz de atravesar estas barreras naturales en su destino a la tierra prometida, pero la presencia de Dios estaba con ellos. La presencia de Dios iba con ellos. La presencia de Dios les abría camino en medio del mar, en medio del río, para que avanzaran, para que caminaran hacia la tierra prometida. Pero el énfasis acá no está en el valor del pueblo, ni siquiera en su fe. Tenían que tener fe, pero el énfasis del Salmo no está en la fe que tuvo esta gente, en la determinación que ellos tenían. Ellos no eran todopoderosos. El énfasis del Salmo está en la presencia de Dios con ellos. El Mar Rojo, el río Jordán retrocedieron, no ante la presencia del pueblo escogido, no ante los hijos del rey, sino ante la presencia del Dios omnipotente, del Dios del pacto, del Dios de Jacob. ¡Qué maravilloso es esto, mis hermanos! No es por nosotros, por nuestro esfuerzo, por nuestra determinación, que podemos avanzar en nuestro peregrinaje hasta nuestro destino eterno. Es por la misma presencia de Dios perseverando en nosotros, llevándonos a buen puerto, llevándonos a reposar en Él, llevándonos a disfrutar de su herencia. Se nos dice aquí también que el Sinaí y sus colinas temblaron. Versos 4 y 5 del Salmo 114. Nos recuerda la manifestación gloriosa de la presencia de Dios en aquel monte Sinaí, donde toda la montaña, incluso las colinas menores, temblaron ante la presencia del Dios vivo que vino a revelarse a su pueblo. Vayamos a Éxodo capítulo 19, del verso 16 al 18. Éxodo 19, del 16 al 18. Miren lo que ocurrió. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Estos versículos, el salmista hace referencia a lo que acabamos de leer, pero en lugar de indicar en los primeros versos 4 y 5, en lugar de decirnos la razón por la que los montes se sintieron tan consternados, el salmista usa ese lenguaje de sorpresa como si los objetos inanimados hubieran sido golpeados por un terror repentino y como si fuera apropiado pedirles una explicación. ¿Qué pasó contigo, Omar? ¿Qué pasó contigo, Jordán? ¿Qué pasó contigo, monte Sinaí? ¿Qué pasó contigo, colinas? Es lo que está expresando. Pero cuando llegamos al versículo número 7, se nos da una explicación completa de lo que ocurrió realmente con el mar, de lo que pasó con el Jordán, de lo que pasó con las montañas y los collados. Fue el hecho de que Dios estaba allí. La inferencia de eso, o la verdad que se siguió de eso, fue que ante ese Dios, ante cuya presencia se estremecieron las mismas montañas,
ante quien las aguas del mar o del Jordán huyeron alarmadas, toda la tierra temblará. Pero podemos leer este versículo como un imperativo, como se nos presenta también en nuestra versión. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, o a la presencia del Señor temblará, o tiemble más bien toda la tierra. Que toda rodilla se doble ante la presencia del Dios vivo, del Dios verdadero. Si tiembla la tierra, no habrá de temblar la humanidad. No hemos de temblar nosotros mismos ante la presencia del Dios Santísimo, del Dios Todopoderoso. ¿Cómo nos atrevemos a acercarnos a Dios hoy? ¿Podemos realmente estar ante su presencia? Somos hallados en Cristo, así como Moisés cuando estuvo en la hendidura de la peña cubierto para poder estar en la presencia de Dios. ¿Estás tú en esa peña? ¿Estás tú escondido en Cristo para poder estar en pie delante de la presencia del Dios Santísimo? ¿Quién podrá realmente estar en pie delante de la presencia del Dios vivo? El Salmo 114 nos recuerda, fue ante la presencia de Dios que las colinas, que el mar temblaron, pero la presencia de Dios ha de temblar también toda la tierra. Todo el mundo debe reconocer al Dios omnipotente, al Dios que siendo tan grande, tan temeroso, su presencia sació también a su pueblo. Leamos versículos números 7 y 8 del Salmo 114. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. En el momento, o el momento al que se hace referencia aquí, se nos dice que la roca se convirtió en un estanque, es decir, las aguas fluyeron de la roca, constituyendo tal estanque. En otras versiones se nos dice en lugar de roca, pedernal, otro nombre para la roca, usado aquí para describir la grandeza de este milagro de Dios. Y ya sabemos este hecho, ¿no? En 2 oportunidades hubo agua de la roca. Toda la salida de Israel de Egipto, todo su camino hacia la tierra prometida fue llena de milagros. Fue llena de una asombrosa interposición de Dios a su favor, saciando todas sus necesidades, calmando su sed con abundante agua, incluso en el desierto. Todo fue una milagrosa obra de Dios. El apóstol Pablo comenta este hecho señalando que la roca que estuvo con ellos era Cristo mismo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Pablo nos dice, la roca que lo seguía era Cristo. Así que la presencia de quién era realmente la que andaba con ellos, la presencia de Cristo. El que andaba con ellos era Cristo mismo. Hermanos, qué maravilloso es pensar en esto. Ese Cristo que habita hoy en medio de nosotros. El que estuvo milagrosamente llevando a su pueblo a la tierra prometida. Hoy nosotros sabemos, es solo Jesucristo esa roca que sacia, que da fortaleza, que da seguridad, que brota agua de vida eterna por el Espíritu que derrama sobre los suyos. Es en la presencia misma de Jesucristo que ustedes y yo somos saciados, que ustedes y yo encontramos reposo, encontramos descanso. Nuestra sed es saciada solamente en Jesucristo. Por la palabra de Dios sabemos que Él está en medio de nosotros si somos su pueblo. Está en medio de nosotros por su palabra. Sabemos que Cristo está con nosotros y está por nosotros. ¿Cómo reaccionamos a ello? Esto nos lleva a nuestro tercer punto de hoy. Y tenemos que ir al Salmo 117. Alaben todos al Dios del pacto. El Salmo 114 nos impresiona con la maravillosa presencia de Dios a favor de su pueblo, redimiendo a su pueblo. Pero el Salmo 117 nos lleva a decir también, aleluya. Este es otro salmo, aleluya. Y nos llama a que alabemos al nombre del Señor. Si somos impresionados por la maravillosa presencia de Dios,
La consecuencia lógica es que alabemos a este Dios. El verdadero temor de Dios nos debe conducir a esto. No solo como los demonios que tiemblan pero no se sujetan al Señor y saben que van a la destrucción. Nosotros debemos reconocer al Dios temible que nos ha mostrado su favor alabándole, buscando también que otros hagan lo mismo. El salmista declara: alaben todos al Dios del pacto, todas las naciones. Verso 1, alabad a Jehová, ¿quiénes? Naciones todas, pueblos todos, alábenle. Esa es la orden, ese es el llamado, ese es el imperativo. Todas las naciones deben alabar a Dios. Aquí se nos declara: Dios tiene el derecho de ser adorado universalmente en todas las naciones de la tierra. Todos los pueblos tienen la obligación de adorarlo como el Dios vivo y verdadero. Él no es el Dios meramente de los hebreos, sino de todos los pueblos. Su alabanza debe ser celebrada no solo por una nación, sino por todas las naciones. Esta doctrina se fue revelando de manera progresiva en el pueblo de Israel. Y es nuestro Señor Jesucristo quien lo manifiesta abiertamente, claramente. Mateo capítulo 8, versículo 11 y Mateo capítulo 12, versículo 21. Hay unas referencias que el Señor hace a estas declaraciones, a este reconocimiento universal del Señor entre los gentiles o las naciones que no eran parte del pueblo judío. Mateo capítulo 8, verso 11 nos dice, el Señor Jesús hablando: y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muchos, de todas partes, de oriente y de occidente. Mateo capítulo 12, versículo 21. Hablando o haciendo referencia a una palabra que estaba escrita en el libro de Isaías, termina diciendo: y en su nombre esperarán los gentiles. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 15, alguien que me ayude, Romanos 15 del 7 al 12, también enseñó acerca de este tema y trabajó en esto. Romanos 15 del 7 al 12, ¿qué nos dice? Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Barnes comentaba al respecto: es bajo el Evangelio que este lenguaje se vuelve especialmente apropiado, porque es bajo el Evangelio que todas las naciones pueden reconocer la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo y venir y adorar a Dios congregados en un solo pueblo, el pueblo del pacto, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que alaba a Dios por su misericordia. Versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. En todas las naciones, en todos los pueblos, los que hacen parte de la iglesia de Jesucristo pueden decir esto. De modo que el Salmo, en efecto, es apropiado para una alabanza universal, al considerar el amor de Dios por la humanidad, dándoles este don glorioso del Salvador, un Salvador no solo para los hebreos, sino para el mundo entero, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Entendiendo el mundo en este contexto, a toda la humanidad, todas las naciones en donde Él tiene sus escogidos, sus elegidos. Todas las naciones entonces pueden considerar en Cristo
la gran misericordia de Dios que se ha engrandecido hasta el cielo, como nos decía el salmista también en otra oportunidad. No somos capaces de comprender en plenitud la misericordia del Señor, pero sí disfrutamos de sus beneficios. Así que hoy somos llamados también nosotros a unirnos en un canto universal de alabanza a nuestro Dios por su fidelidad, por su verdad y decir también aleluya. Todo lo que Dios ha dicho, sus declaraciones, sus promesas, sus garantías de misericordia, son las mismas en todo lugar donde se den a conocer. Son las mismas en todas las épocas del mundo. En este mundo de relativismo podemos estar tranquilos, seguros de que hay algo absoluto. Hay esperanza, y esa esperanza está en la fidelidad de Dios a su palabra, que es la verdad. Verdad que no cambia, verdad que permanece para siempre. La verdad a la que se refiere el salmista es la misma a la que se refería Jesucristo al decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sigue siendo una verdad relevante para hoy, para su pueblo el día de hoy. Lo será también para el día de mañana. A pesar de lo que el mundo trata de vendernos hoy como verdad o relativismo, que no son más que patrañas, las promesas y también las amenazas de Dios son ciertas. Debemos creerlas y actuar en consecuencia. Entonces, como dice el Salmo, alabemos al Señor por su fidelidad. Como iglesia que hemos visto la bondad, la misericordia, la fidelidad de Dios, somos llamados a alabarle. Somos llamados a buscar que otros también con nosotros puedan decir: alaben la presencia del Señor, que ha redimido a su pueblo para librarlos de esclavitud, pero también para morar con ellos y reinar sobre ellos. Alaben la presencia del Señor, que es temible. El mar, el Jordán, lo vieron, se espantaron. El Sinaí, sus colinas también se atemorizaron. Pero el pueblo de Dios fue saciado en la presencia del Dios temible, del Dios omnipotente. Alaben la presencia del Señor todas las naciones por su misericordia, por su verdad. Termino con un comentario de Matthew Henry que nos exhorta: escuchemos pues las ofertas de la gracia de Dios y oremos para que llegue el momento en que todas las naciones de la tierra muestren sus alabanzas. Y bendigamos a Dios por las inescrutables riquezas de la gracia del Evangelio. Y como termina este salmo, mis hermanos, podemos decir también nosotros: aleluya. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra, por la reflexión que nos permites tener en ella. Te agradecemos, Dios amado, porque tu presencia es gloriosa, es temible, pero tu presencia es la que nos sacia, la que nos llena de paz, de gozo. Tu presencia es la que nos da descanso. Señor, y por tu presencia y por tu misericordia para con nosotros podemos alabarte, podemos bendecirte. Somos testigos de tu misericordia, de la grandeza de tu misericordia y de tu verdad. Por favor, Señor, perdona nuestra indolencia, perdona nuestra apatía, perdona por cuantas veces no consideramos estas cosas. Perdona por cuantas veces pretendemos tener algún mérito o mostrar algo de parte nuestra que nos haga merecedores de ese favor. No hay tal cosa, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer que solo por tu presencia podemos estar fortalecidos, animados, y por tu presencia en medio de nosotros, por tu palabra gobernando nuestras vidas, podemos disfrutar de tu reino, podemos disfrutar de todas tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a entender que es Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, que estuvo con su pueblo en la antigüedad, el que está ahora con nosotros. Y es por Jesucristo por quien podemos vencer, por quien podemos derrotar nuestros pecados, podemos derrotar a nuestros enemigos, podemos avanzar en la extensión de tu reino. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por amor de tu nombre a tener claridad de todo esto. Y ayúdanos a ser agradecidos
Y como el salmista, prorrumpir en alabanza y en este deseo genuino, santo, que todas las naciones entiendan su llamado, su obligación de alabar tu nombre, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, el Dios que reina, no solo sobre su pueblo, sino sobre el mundo entero. Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea engrandecido, que todos te alaben, que todos te exalten, porque tú eres el Dios soberano, el Dios temible. Gracias te damos, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.